estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Muy buenas tardes. Es un gran privilegio para mí estar acá y dar comienzo a este gran sermón de las 7 palabras. Y rápidamente quiero invitarte a que nos acompañes en Lucas capítulo 23, verso 32 al 34. Lucas 23, verso 32 al 34. Dice de la siguiente manera: llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Este pasaje nos trae la primera de las 7 palabras, o podría ser mejor decirlo, las 7 expresiones de Jesús durante su crucifixión y su muerte. Más que una simple frase, esta en particular es una oración asombrosa, una oración esperanzadora y una oración motivadora, en la que aún hoy nosotros podemos vivir y disfrutar de sus implicaciones. Y vamos a ver por qué estos calificativos: asombrosa, esperanzadora y motivadora. Asombrosa, porque Jesús se encuentra crucificado junto a 2 malhechores esperando su muerte. Jesús se encuentra en un madero, luego de haber vivido en carne propia toda clase de insultos, acusaciones, injusticias, menosprecios, burlas, blasfemias, castigos y, por si fuera poco, golpes. ¿Y provocados por quiénes? Provocados por jefes de los judíos, soldados romanos, uno de los malhechores que se encontraba a su lado, por la gente junto al camino y aún por 2 de sus discípulos, quienes decidieron entregarlo y decidieron negarlo, pero inclusive también por toda la humanidad, incluyéndonos a ti y a mí, que de alguna manera nos hacemos partícipes también del sufrimiento de Jesús. Y así fue anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es bien gráfico el profeta Isaías. Sin embargo, en medio de este panorama y de este contexto tan crudo, tan cruel, tan abrumador, Jesús, en vez de estar condenándonos, se encuentra allí sufriendo lo que nosotros debíamos sufrir, pero se encuentra allí ofreciendo al Padre una oración por nuestros pecados. ¿No le parece asombroso? ¡Wow! Tremendo, ¿cierto? Pero además de ser una oración asombrosa, es esperanzadora. Y esperanzadora porque nos recuerda que tenemos un Dios que, además de ser nuestro Padre, es un Dios que perdona nuestros pecados. Isaías 53:6 sigue diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos, también el tuyo, el mío, todos. Y primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta oración de Jesús nos alienta y anima en saber que tenemos un Dios fiel, justo, pero también un Dios amoroso. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama. Y por esa misma razón, Dios está interesado en reconciliarnos con Él y en perdonar nuestros pecados. Esa misma razón fue la que lo motivó a enviar a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. ¿No les parece esperanzadora? Hay esperanza. Todos podemos ser perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero además de ser asombrosa, esperanzadora, es también motivadora. Y motivadora porque nos incentiva, nos impulsa a que también nosotros debemos perdonar al otro sus ofensas, sus deudas, sus opiniones, las cosas que nos digan.
Así como vemos a un Jesús hecho hombre intercediendo y pidiendo perdón por la humanidad, Dios espera de la misma manera que nosotros estemos dispuestos también a perdonar a nuestro amigo, a nuestro hermano. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y estos calificativos de la oración de Jesús, de asombrosa, esperanzadora y motivadora, se encuentran también inmersos en la misma oración al Padre que Jesús nos enseñó, en la oración al Padre nuestro. En esa parte que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Finalmente, esta oración nos invita a ti y a mí a considerar, en primer lugar, considerar la vida, el sufrimiento, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. En segundo lugar, aceptar la invitación que hoy nos hace papá a ser perdonados. Y es una invitación que es también para ti y para mí. Hoy papá nos invita a que le pidamos perdón. Hoy papá nos invita a perdonarnos. Y tercero, a entender el desafío diario de perdonar al otro, de perdonar a los demás. Termino con Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y quiero terminar con una corta oración. 30 segundos, no le quito más. Quiero que usted cierre ahí sus ojos. Y esa oración de Jesús asombrosa, esperanzadora y motivadora está para ti hoy. Hoy Dios te invita a que le pidas perdón, a que consideres su muerte, su crucifixión, su sufrimiento y le digas: papá, perdona nuestros pecados. Papá, perdona mis ofensas. Perdona todos mis errores. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias por ese sacrificio hermoso, Señor. Gracias. Gracias por salvarme. Pero también ayúdame cada día a vivir el desafío de perdonar a los demás. Te doy gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que se conectan a esta transmisión. En esta tarde el Señor me ha dado el privilegio de traer a ustedes una reflexión sobre el momento del sacrificio de Jesús. Los invito a Lucas 23:33, donde nos menciona que Jesús fue llevado a un lugar llamado La Calavera y los soldados crucificaron a Jesús junto a 2 malhechores. Esos 2 malhechores eran castigados fuertemente porque el pueblo romano tenía una forma muy fuerte de castigar al pueblo, a los judíos. Entre ese castigo era la deshonra con la crucifixión. Esos hombres merecían ese castigo por sus acciones, por sus hechos, eran delitos mayores. Pero Jesús también se encontraba ahí crucificado con estos hombres y Jesús no había hecho nada malo. Pero fue crucificado junto a estos hombres de una manera en la que el pueblo romano o el gobierno romano quería dar un castigo ejemplar al pueblo judío. Eran puestos en deshonra para que el pueblo no se sublevara. Pero más allá de eso, nos damos cuenta que estos hombres de alguna manera habían conocido de Jesús, habían escuchado de Jesús. Lo vemos porque en el versículo 38, 39 del mismo capítulo, estos hombres empiezan a hablarle a Jesús y le hablan directamente con su nombre, y observemos las palabras que empiezan a mencionar. Uno de los criminales o malhechores dice: ¿no eres el Cristo? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero antes dice, insultaba a Jesús. Este hombre, probablemente conocedor o había escuchado de Jesús, se da cuenta que Jesús podría salvarlo, sin embargo no lo mira de la manera con amor, con compasión, sino lo desprecia y le reclama a Jesús y lo hace quedar en vergüenza delante de las personas que están ahí, reclamándole si no era el Cristo, precisamente el que los judíos, el Mesías que los judíos estaban esperando. Este hombre, sin tener en cuenta quién se encontraba ahí, la persona tan importante que se encontraba a su lado, no le importó insultarla. Pero vamos a ver el otro lado.
el otro hombre que está junto a Jesús también, otro criminal, otro malhechor que merecía ese castigo. Y este hombre reprende al otro malhechor y en el versículo 40 le dice: ¿es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre que también probablemente había escuchado de Jesús porque le habla directamente a Jesús, pero antes de hablarle a Jesús le recrimina al otro hombre, reconoce que Jesús no debería estar en esa muerte, en esa deshonra. Jesús no merecía ese castigo y recrimina a este otro hombre por lo que han hecho y reconoce que él sí merecía ese castigo por las obras que había hecho. Este hombre nos recuerda que como seres humanos cometemos errores, hacemos maldades y que necesitamos que alguien se apiade de nosotros, que alguien nos hable con amor. Luego este hombre se dirige a Jesús y en estas palabras se dirige a Jesús por su nombre y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Es una palabra de esperanza. Este hombre le dice a Jesús algo donde él espera una palabra que le reconforte, que le anime. Y no obstante, probablemente el otro hombre tal vez se quedaría mirando, escuchando, para ver Jesús qué le diría. Y Jesús se dirige a este malhechor que le habló con compasión y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pienso que este hombre, cuando escuchó estas palabras de Jesús, sintió alivio, porque el mismo Jesús le estaba declarando una palabra de bendición, una palabra no para ese futuro o ese momento, porque la muerte estaba ahí, no había escapatoria para la muerte, no había nada más que hacer, pero sí una palabra que le estaba recordando o le estaba diciendo a este hombre más bien que él iba a gozar del reino de los cielos con Jesús. Hoy nosotros estamos recordando, o tal vez año a año, recordando el sacrificio de Jesús. Yo lo quiero traer a nuestro contexto, a nuestra sociedad. Año a año nuestra sociedad recuerda la muerte de Jesús, escucha del sacrificio de Jesús y nos damos cuenta que la sociedad sigue igual. La sociedad comete pecados, maldades y en Hebreos 2:3 nos hace una reflexión y dice: entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? Jesús murió por ti y por mí, y esa obra redentora nos habla que un día estaremos reinando con Él en un cuerpo incorruptible, estaremos con Él reinando con el Padre Celestial. Yo quiero en esta tarde dejar una reflexión para ti. ¿De qué lado quieres estar? Ponte en el lugar de estos malhechores, reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que hemos ofendido a Dios, reconozcamos que nuestras acciones no son lo que Dios espera que hagamos. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres estar junto al malhechor que despreció a Jesús, que lo insultó, que le reclamó? ¿O quieres estar del lado del malhechor que aún reconociendo sus maldades, reconoce que Jesús tiene el poder y la autoridad? Juan 3:16 nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pídele al Espíritu Santo que guíe tu corazón, que te ayude a tomar una decisión que ayude a tu vida en el caminar. Si tú ya estás del lado de aquel que reconoció a Jesús, pídele al Espíritu Santo que te ayude en ese trasegar de la vida a cumplir esa palabra que Jesús nos pide, vivir en santidad. Y si tú eres de aquellos que aún están del lado de los que desprecian a Jesús, reflexiona en tu corazón. Te animo a que pienses, a que el Espíritu Santo te anime, te oriente a reconocer a Jesús como tu Salvador y que en esta tarde, al reconocerlo, tengamos en cuenta que Jesús está ahí para ayudarnos, para alentarnos, para vernos con amor, con compasión, así como vio a este hombre malhechor que estaba junto a él. Dios les bendiga y muchas gracias. Muy buenas tardes. En esta tarde la palabra que quiero que hablemos un ratico se encuentra en Juan 19, 26, 27 y dice lo siguiente: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba
que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Algo que quiero que miremos en esta tarde es que en la Escritura no registra que Jesús llamara a María madre. Siempre le dio esa afirmación como mujer y como sierva del Señor. Pero quiero que nos detengamos un poquito en esa expresión de Jesús: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En esta palabra hay una verdad muy grande, una esperanza muy grande que el Señor nos da a nosotros en esta tarde, y es la siguiente: y no es para aquellos, esa promesa no es para aquellos que no han conocido al Señor, aquellos que lo rechazan, no es para aquellos que han recibido a Jesús y simplemente disfrutan de decir: yo voy a ir a vivir una eternidad con Él, o aquellos que simplemente lo tienen como el Rey, pero no viven conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Y eso no es seguir a Jesús. Pero esa promesa maravillosa es para aquellos que han tomado la decisión de caminar y de vivir para Él hasta el final. Y en esta pequeña porción encontramos a dos personajes muy especiales que pudieron vivir a cabalidad esta palabra, y fue María y Juan. María, siendo la madre de Jesús, no solamente fue eso su labor, sino que cuando recibió la noticia que iba a ser madre, cuando el ángel se lo dijo, ella lo creyó, ella creyó en Jesús, ella no lo puso en duda, por el contrario, ella cayó y guardó en su corazón, nos dice la palabra. Y algo más que hizo María. María, en todo el proceso de la palabra, la vemos que en cada lugar donde Jesús iba y enseñaba, allí estaba María. En el primer milagro, en el aposento alto, en todo lugar donde Jesús estaba, allí estaba María. Fue su primera discípula que estuvo cerca de Jesús, caminó con Él en diferentes etapas de su vida. Pero también miremos a Juan, ese joven tan especial, un muchacho que amaba a Jesús, tanto que se recostaba sobre su hombro, que comía de su plato, y era reconocido como el amado del Señor. Ese era Juan, ese discípulo que tomó una decisión junto con María de seguir a Jesús, pero no de seguirlo de lejos, sino por el contrario, de caminar y vivir para Él. Y los vemos allí, camino al Calvario, acompañando a Jesús. Ya no estaba Pedro, porque Pedro, en el momento que se dio cuenta que había negado a Jesús, huyó del lugar. No estaba Jacobo, no estaba ninguno de los otros discípulos, porque tenían temor en su corazón. Pero en el corazón de María y en el corazón de Juan, sabían en quién habían creído, y la decisión determinante de seguirlo los iba a llevar hasta el final. Allí están los dos frente a Jesús. Jesús ha pasado un día terrible, un día de martirio, de dolor, de sufrimiento, y nos da un ejemplo grande a nosotros, que cuando estamos pasando el momento más difícil pensamos que todos deben estar pensando en nuestro cuidado. Jesús, a pesar de todo, de ese dolor, tuvo que gritar, tuvo que sacar aliento de donde no tenía, y miró y vio a María y a Juan, y tuvo una palabra, una promesa para ellos en ese momento. Cuando Jesús le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, estaba dando ese consuelo que ellos necesitaban. En Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué Juan? ¿Por qué ese joven lleno de vida, que iba a estar muchos años y que iba a ser el instrumento que la iba a sostener? Porque la palabra dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa buena obra que María necesitaba en ese momento de dolor, de angustia, de necesidad, Dios la suplió a través de Juan. Juan fue el instrumento de Dios para que María recibiera. Pero en el corazón de Juan, ese discípulo amado, también había sufrimiento, y Dios preparó a María para que también fuera ese consuelo para
para Juan. Qué lindo saber que cuando nosotros nos levantamos y tomamos la decisión de caminar y de vivir una vida real y personal todo el tiempo en comunión con el Señor, podremos ver el cuidado de Dios cerca de nosotros, porque es muy diferente decir Él es mi Señor y un día me voy a encontrar con Él. Es muy diferente cuando usted toma la decisión de vivir en obediencia, de caminar conforme a su palabra. Y hoy te desafío. De pronto estás pasando momentos difíciles, de pronto lo has perdido todo, de pronto has perdido su trabajo, de pronto estás angustiado, pero hoy te motivo y te lanzo el desafío, porque no piensas en aquel que tal vez hace mucho tiempo no sabe de Él, que no lo llama, y pregúntale qué necesita. Tal vez tú seas ese instrumento, esa buena obra que Dios ha preparado en este tiempo para que se manifieste a través de su vida para la otra persona que está pasando algo difícil. Y a través de esa obra que usted hace, en la cual camina, Dios manifestará esa buena obra que tú también necesitas. No olvidemos, el Señor está en este tiempo, Él tiene el control de todo, Él sabe lo que está pasando sobre la tierra, pero necesitas hombres y mujeres decididos que quieran levantarse a caminar con Él y que puedan disfrutar de ese consuelo, de ese cuidado personal que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y levantémonos, porque es el tiempo de hacerlo. No caminemos de lejos, vivamos cerca del Maestro y podremos disfrutar de su maravilloso cuidado. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Quisiera que siguiéramos con este acercamiento a las últimas expresiones de Jesús antes de morir. Y esta en la que vamos a hacer énfasis en este corto espacio es la que en mi concepto es una de las expresiones donde podemos ver la humanidad de Jesús en pleno. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 19, verso 18 dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Para que se cumpliera la escritura. Aquí hace mención a un texto en Salmos donde dice que ante la necesidad de sed, lo que le ofrecieron fue hiel y vinagre. Y piense que ¿cómo no va a tener sed el Señor en ese momento? ¿Cómo no lo va a decir? Desde que fue arrestado hasta ese momento había padecido insultos, golpes, latigazos. Además de eso, tenía que cargar una pesada cruz con su cuerpo sangrando constantemente, y en ese preciso momento ya se encontraba crucificado. Toda su humanidad se sostenía en unos clavos que atravesaban sus dos manos y sus pies. El Señor estaba completamente deshidratado y exclama con las pocas fuerzas que le quedaban: tengo sed. Le quedaba muy poco realmente. Minutos después, un tiempo después de decir tengo sed, el Señor Jesucristo murió en la cruz. Pero quisiera que nos detuviéramos por un momento ahí. Tengo sed, dijo el Señor, y como le decía recién, en mi concepto es donde podemos ver la humanidad de Jesús 100%. Pablo, en la carta a los Filipenses, nos invita a tener la misma actitud que tuvo Jesús ahí en el capítulo 2, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Otra versión dice, se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y note ese detalle que destaca Pablo: estando en condición de hombre, siendo un hombre, el Señor fue obediente hasta la muerte. Tenemos claro que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, y Él aceptó voluntariamente tomar forma
de hombre, ser como uno de nosotros, aceptó voluntariamente vaciarse a sí mismo y padecer en la cruz. Y padeció en la cruz como un hombre, en condición de hombre. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo recibió el castigo y sufrió y lloró y sangró como cualquier otro ser humano hubiera sangrado. Como usted o como yo, en medio de esa situación hubiéramos sufrido exactamente lo mismo que Él sufrió. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros en condición de hombre. Porque era necesario que un hombre estuviera allí. Era necesario que un hombre estuviera en ese madero. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Por un hombre, y fue Él, Jesucristo, el Hijo de hombre. La obra salvadora y redentora de Dios es por su gracia, por su misericordia sobre nosotros. Pero era necesario que un hombre padeciera en la cruz, y fue Él. Era necesario que un hombre muriera para nosotros recibir vida. Tengo sed, dijo el Señor. Sí, en su forma más humana, en condición de hombre, el Señor sacó sus últimos alientos para decir: tengo sed. A punto de morir, soportando un dolor indescriptible, para que la Escritura se cumpliese, como lo menciona el texto de Juan, pero también para darnos vida, para darnos salvación. El Señor, en medio de esa situación, exclamó: tengo sed. Y tal vez esta es una expresión o una declaración muy popular en medio de nuestra sociedad, una sociedad que vive con sed y la intenta saciar en el tener, en el placer, en el sentir, en el poder, y no encuentra cómo. Tengo sed, dijo el Señor. Tengo sed, decimos nosotros, y no hemos, tal vez como sociedad no hemos podido entender que nuestra sed solo se puede saciar en aquel que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor Jesucristo, en su forma más humana, clavado en esa cruz, dijo: tengo sed. Dijo: tengo sed, y padeció esa sed para que usted y yo nos acerquemos a Él y seamos plenamente saciados. Y la invitación, ya para cerrar este comentario, es que dejemos de intentar saciar nuestra sed en diferentes fuentes. No lo vamos a conseguir. Acerquémonos a Él, acerquémonos a la cruz. Él ya tuvo sed por nosotros, Él ya padeció por nosotros, Él ya tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Acerquémonos a Él, acerquémonos al agua de vida. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, y amigos que nos sintonizan en esta tarde. Es para mí un privilegio estar aquí en esta tarde trayéndoles a ustedes una pequeña reflexión acerca de una de las frases que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Cuando me llegó la invitación, estuve orándole al Señor para que Él me permitiera y me diera la sabiduría para poder transmitirles a ustedes este mensaje. Sin más preámbulo, vamos a iniciar pues con la lectura de la frase que me correspondió a mí darles en esta tarde, que está en Mateo capítulo 27, versículo 46, dice la palabra del Señor: y alrededor de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O como dicen otras versiones: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como primera cosa, pues el Señor me llevó a desglosar esta frase y tomar la primera parte que dice: Dios mío.
Esta es una afirmación muy usada hoy en día, en todas las circunstancias. Muchas veces estamos en circunstancias difíciles o en alguna situación complicada o compleja y decimos, Dios mío, ¿cierto? Refiriéndonos a Dios. Pero, ¿realmente qué significa esta expresión? Dios como tal es el Dios, es supremo, es el todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y todo lo que en ella hay. Y mío es un pronombre posesivo singular, ¿cierto? Que hace referencia a que Él es mi Dios, a que esta persona que estamos nombrando es mi Dios. Me pregunto, ¿realmente esta expresión solamente es acuñada para esas situaciones? ¿O realmente yo me expreso Dios mío porque Él es mi Dios? Vemos en el Salmo 22, versículo 1, dice que el salmista también refirió esta misma frase, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Se dice que esta fue una profecía de esa parte de la palabra que Jesús dio en la cruz. Ahora, ¿por qué se considera Dios mi Dios? Dios es soberano y es Dios sobre todas las cosas. Pero yo puedo elegir quién va a ser mi Dios, quién es mi Dios. Si realmente mi Dios es el Dios supremo, el Dios creador del cielo y de la tierra, o si realmente mi Dios es otra cosa. Hoy en día vemos muchos dioses. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo que realmente ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es mi Dios? Vemos que Jesús nos dio ese ejemplo. Nos dio ese ejemplo en cómo Él pudo expresar esa oración, Dios mío, porque para Él sí realmente, además de ser su Padre, era su Dios. Una característica principal de que Jesús demostró que Dios Padre era su Dios, lo encontramos en Filipenses 2:8. Dice la palabra del Señor, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos dio un gran ejemplo. Ese gran ejemplo fue la obediencia. ¿Pero qué implica la obediencia? La obediencia implica rendición, la obediencia implica entrega, la obediencia implica compromiso y la obediencia implica perseverancia. Jesús reunió todas estas cualidades. Él se rindió ante el Padre, dice que se hizo obediente hasta la muerte, sabiendo él lo que le iba a ocurrir. Sin embargo dijo, Señor, Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos a ese Jesús obediente a la voz de Dios. En Jeremías 7:23 escuchamos, vemos esta frase que dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis mi pueblo y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Entonces ahí nos damos cuenta en este versículo, Jeremías 7:23, por cómo Dios se considera nuestro Dios cuando escuchamos su voz. Dice la palabra del Señor, les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré a vosotros por Dios. O sea, Dios se considera nuestro Dios cuando nosotros realmente escuchamos su voz. Escuchamos su voz y andamos por el camino que Él nos manda. ¿Cuál camino? El camino verdadero que es Cristo Jesús. Ahora, otra parte, otra porción, ¿cierto? De la oración que vimos ahorita, eso es referente a la palabra Dios mío. Ahora la segunda parte de la frase dice en pregunta, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sintió abandonado por su Padre. ¿Por qué? Vemos que
En Isaías 53, 6, dice que Jehová cargó sobre Jesucristo el pecado de toda la humanidad. Entonces ahí nos damos cuenta que el pecado es lo que hace que Jesús se sienta abandonado por el Padre. Entonces, ¿tú qué estás haciendo, hermano, amigo que me escucha en esta tarde? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás considerando realmente a Dios como tu Dios? ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás andando por el camino que Él nos trazó? ¿O simplemente estás diciéndolo como una expresión más? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Realmente Dios es mi Dios? Tú puedes considerar a Dios tu Dios, pero si Él no te considera a ti como hijo, realmente Él no es tu Dios. Entonces es más importante que Dios nos considere a nosotros sus hijos y Él se considere a sí mismo nuestro Dios, y no que nosotros lo consideremos y que realmente no lo seamos. Hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde, el Señor les está animando y les está llamando. ¿Cómo hacemos esto? Nos despojamos, dice la palabra del Señor que debemos despojarnos de todo el peso del pecado, dice Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos del pecado, entregar nuestra vida al Señor y considerarlo nuestro Dios como escuchando su voz y andando por el camino que Él nos trazó, que es Cristo. Yo quisiera hacer una oración por ti. Eterno y Padre Celestial, gracias, Dios mío, por las personas que están viendo esta transmisión, por los amigos, por los hermanos, Señor, que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que realmente podamos ser y considerar a Dios nuestro Dios y podamos escuchar su voz y andar por el camino que Él nos traza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Muy buenas tardes. Continuamos con la exposición de cada una de las expresiones que Jesús dijo cuando estaba allí en la cruz antes de morir. En Juan capítulo 19, el verso 30, encontramos una de esas expresiones, la antepenúltima, y que impacta profundamente nuestro corazón cuando podemos ahondar un poquito en lo que significa. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice Juan capítulo 19, verso 30, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es una expresión muy corta, como cada una de las que Él expresa desde la cruz. Y es impresionante la expresión por todo lo que significa el entorno. Jesús fue clavado en la cruz entre las 9 y las 12 de la mañana. Y Él muere entre las 3 y 4 de la tarde. Precisamente la muerte de Jesús ocurre al tiempo de la oración principal del día, en la hora cuando se hacía el sacrificio vespertino. Ahora, cuando estaba siendo matado el cordero, es en ese instante cuando Jesús muere. Y después de todos los dolores, imagínense por un momento lo que su cuerpo físico estaba sintiendo, porque el que está en la cruz no solamente es Jesús, el Hijo de Dios como Dios, sino el Hijo del hombre. Después de todos los dolores, fatigas, su vida todavía aún estaba entera. Después de todo ese padecimiento, de esas largas horas allí colgado en la cruz, en ese madero, Él todavía está con vida y su naturaleza, además de estar entera, está fuerte. Una de las primeras cosas que abandona a una persona cuando está moribunda, ¿qué es? El habla, ¿cierto? Cuando una persona está moribunda, difícilmente puede pronunciar palabras, la lengua se debilita y falta el aliento. Y es difícil balbucear. Cuando estamos frente a un moribundo,
generalmente tenemos que inclinarnos como para tratar de escuchar las últimas palabras que esa persona está diciendo. Y son palabras entrecortadas y es el momento más difícil. Para poder oír tenemos que agacharnos, tenemos que inclinarnos, tenemos que acercarnos. Pero Cristo precisamente, y es lo impresionante de esta expresión de Jesús, Cristo precisamente al expirar habló como quien se halla en el poder de todas sus fuerzas, ¿sí? Porque la Escritura está allí presentando esa palabra que uno la lee y uno dice consumado es, pero se registra como una exclamación fuerte de Jesús, como quien tiene todas sus fuerzas y le da permiso a la muerte para que pueda acercarse, ¿sí? Como que es en ese momento que haya estado la muerte detenida y Jesús dice consumado es, ahora puedes acercarte. Él antes de morir voluntariamente inclina su cabeza y se entrega en manos de la muerte, sin mostrar el más mínimo temor. Los otros evangelistas dicen que él dio un gran grito. Y esta frase en el original es solo una palabra. En el original, en el idioma original, es tetelestai, que significa consumado es, todo está terminado, la obra está hecha. Y quizás podríamos imaginar Jesús allí clavado en la cruz, expresando con toda su fuerza y como lo mencioné hace un momento, casi que diciéndole a la muerte, ya puedes venir. O sea, consumado es, terminé mi obra. Hasta la muerte de Jesús existía un ritual muy minucioso para todos los judíos adquirir o recibir el perdón de sus pecados. No era posible acercarse a Dios, no era posible esa comunión con Dios por razón del pecado. Y ellos año tras año elaboraban una serie de sacrificios y presentaban holocausto. El pecado separa al hombre de Dios. Y solo a través de un sacrificio animal o un sustituto se podría generar el perdón y poder recibir como esa limpieza de todo ese pecado. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús se convierte en el último y final sacrificio por el pecado. Por eso cuando Jesús da esta expresión, consumado es, está expresando que el propósito se cumple. Jesús es el cumplimiento del propósito perfecto. Jesús viene a terminar la obra de la salvación de Dios. Él viene a pagar la obra completa por nuestra iniquidad. Y no necesitamos hacer nada más, no es necesario nada más, porque Cristo hizo la obra completa. El Señor cumplió, si me permiten esta expresión que suena redundante, el Señor cumplió perfectamente la obra perfecta de Dios. Cuando un siervo completaba la obra, le decía a su Señor, he terminado. Cuando una persona compraba algo y lo cancelaba, el mercader tomaba el dinero y le decía, pagado por completo. Cuando un artista termina su obra, se inclina hacia atrás y mira y dice, está terminada la obra. Asimismo, cuando el Hijo de Dios terminó la obra salvadora por el Padre, exclamó, está terminada, está hecha, está cumplida. El consumado es el sello final de la misión cumplida. El consumado es, hoy nos recuerda que la separación que había entre Dios y nosotros fue acortada por ese sacrificio. El consumado es, nos está diciendo, ya no hay cadenas que nos aten, porque yo he venido para traerte libertad. El consumado es, nos está recordando que la paga del pecado era muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna. El consumado es nos recuerda que hay esperanza. El consumado es nos recuerda que tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para poder ser acercados al Padre, que Cristo lo hizo todo, que en Cristo lo tenemos todo. El consumado es la exclamación de este Cristo moribundo con la satisfacción en su interior de que había cumplido la obra del Padre y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez, como lo mencioné hace un momento, el consumado es el sello final de la misión cumplida.
Es el sello de que tú y yo tenemos acceso al Padre. Es el sello de que tú y yo podemos estar tranquilos y confiados cuando tomamos la mano de Jesús, porque Él cumplió y satisfizo la ira de Dios a través de su sacrificio. Él recibió todo el castigo, y cuando sabe que la obra está terminada, sencillamente le dice al Padre: está listo, lo he terminado. Ahora la muerte puede venir, pero la muerte viene para que tú y yo tengamos vida. El consumado es, hoy nos recuerda que en Cristo y por los méritos de Cristo, no el tuyo ni el mío, es que podemos alcanzar la salvación. El consumado es, nos dice que no tengo que pagar, que no tengo que hacer trueques, que no tengo que traer negociaciones con Dios. El consumado es sencillamente la expresión de la gracia de Dios, pero también la muestra de un hijo obediente al Padre, que decide sufrir por nosotros, que decide entregarse. ¿Qué respondes a esta expresión? Cuando Jesús dice consumado es, ¿qué viene a tu corazón y a tu mente? Este es el sello final de la obra completa. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces cumplir con algunas cosas sencillas? ¿Y cómo se nos olvida que el Cristo de la gloria realizó una obra completa, pero no era cualquier obra, no era cualquier propósito, no era cualquier sacrificio, era entregar su propia vida por ti y por mí? Que el Señor nos ayude en este tiempo de Semana Santa a recordar cada una de estas palabras y poder acercarnos al Padre, porque este sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible que tú y yo tengamos acceso al Padre. Por eso hoy decimos: Señor, gracias por esa expresión, gracias, Señor, por ese consumado es, gracias, Señor, por esa obra perfecta y completa en Cristo Jesús. Muy buenas tardes. Para hoy traigo una reflexión acerca de unas palabras dichas por Jesús en la cruz. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras dichas por Jesús aquí en la tierra mientras estaba vivo. Eso nos registra el evangelista Lucas en el capítulo 23, verso 46. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que viéramos lo que antecedió y lo que precedió a estas palabras dichas por Jesús. Los relatos evangélicos nos dicen que hubo una gran oscuridad entre las horas sexta y novena, es decir, entre las 12 y las 3 de la tarde. Y los relatos también nos dicen que después de la muerte de Cristo, tembló la tierra y las rocas se quebraron. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo un hombre en las condiciones en las que se encontraba Jesús? Porque recordemos que Jesús, antes de ser crucificado, fue flagelado un sinnúmero de veces, latigazos que causaron muchas heridas en su espalda, dado al tipo de látigo usado por los romanos. Y no suficiente con los latigazos, a Jesús le pusieron una corona de espinas, y no fue que se la pusieron ahí encimita, no, se la incrustaron en su frente. Y recordemos que alrededor de la cabeza hay muchos vasos sanguíneos, los cuales comenzaron a brotar mucha sangre en cantidad. Ahora bien, después de esto a él lo hacen cargar un madero por un camino todo empedregado. El peso de esta carga y por su debilidad, él rodó muchas veces por el piso. Eso también le generó muchas heridas a Jesucristo, tanto así que ya no fue capaz de cargar más el madero y pusieron a otra persona a que lo llevara. Y en medio de esa debilidad y en medio de una oscuridad anormal, donde debería haber un sol radiante, Jesús, tomando su último aliento, nos dice Lucas que exclamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo se tomó ese último respiro para poner su espíritu en las manos del Padre? Y yo lo que puedo apreciar aquí es que Jesucristo nos mostró una vía de 3 caminos por donde la humanidad entera debemos caminar. Y es una vía de 3 caminos que no podemos saltarnos. Y la primera de estas vías es la vía del cumplimiento. En Eclesiastés 12:7, el sabio predicador Salomón nos dice: el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y Cristo, conocedor de todas las escrituras, sabía el cumplimiento de esta palabra. Él sabía que el espíritu de todo ser humano debe regresar, y Él nos quiso recordar, Él quiso decirnos a todos que nuestro espíritu no va a quedar por ahí vagando, que nuestro espíritu regresa a Dios. Y esta vía nosotros no debemos olvidarla, porque todo lo escrito, lo dicho, se cumple. Nosotros caminamos sobre la vía del cumplimiento. Pero además nos mostró la vía de la obediencia. Jesús, toda su vida aquí en la tierra, en su humanidad, sabía que la única forma de rescatar a la humanidad era en la cruz. Y Él sabía esto, pero no todo el tiempo Él quiso ir a la cruz. Cuando Él estuvo en Getsemaní, recordemos, allá lo podemos encontrar en Lucas 22:42, Él llorando le pidió al Padre: pasa de mí esta copa. Y yo me imagino a Dios diciéndole con esa voz tierna y amorosa: Jesús, no hay otra forma, es la única manera. Y Cristo, en medio de su obediencia, Él le dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y porque Jesús obedeció, llegó a este punto, a este calvario, y por eso Él nos pudo recordar que por la obediencia nosotros podemos transitar esta vía y llegar directamente al Padre. Y hay una tercera vía, y es la vía de la confianza. Yo me imagino que cuando Cristo estaba ya en la cruz, Él, recordando todas las escrituras, vino a su memoria ese salmo de David, cuando David estaba apesadumbrado y decidió depositar toda su confianza en Dios, diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús se apropió de esta oración y Él le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo sé que todo se cumple. Yo sé que por la obediencia voy a ti, y no hay mejores manos a las que yo pueda llegar que a las tuyas. Por eso, hace más de 2000 años, Jesucristo dio un grito a toda la humanidad, diciéndole que usted, que yo, debemos creer en el cumplimiento de su palabra. Debemos obedecer a la voluntad del Padre siempre, y toda nuestra confianza debe estar depositada en Él. Y déjeme decirle algo: hoy Cristo está gritando a tu corazón, y esto no es solo para los evangélicos, no es solo para aquellos que profesan una religión, no. Este grito que Jesucristo está dando hoy a tu corazón es para que tú decidas creer que todo lo dicho por el Padre se cumplió, obedecer la voluntad del Padre y tener la plena confianza de que nuestra eternidad va a ser con Él. Aleluya. A ti sea toda la gloria, Padre Santo. Amén y amén.
Cuando apreciamos el contenido de estas 7 expresiones pronunciadas por Jesús desde la cruz, nos queda una sensación extraña. Estamos frente a la simpleza de una frase cualquiera. Vemos, por ejemplo, a un moribundo sediento suplicando que le den algo de beber, a un hombre preocupado por la suerte de su señora madre, quien quedará desprotegida después de su muerte. Incluso hay algunas frases incomprensibles que nunca pondríamos en los labios de Dios, como por ejemplo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero a pesar de todo esto, uno debe entender que allí, en ese escenario, se encuentra el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y entonces comprendemos en toda su dimensión la grandeza que contienen estas expresiones. Escúchame una cosa: Él vino a quitar el pecado, no solamente a ordenarle que se fuera, y vino a hacerlo personalmente. Por algunos segundos el pecado estaba haciendo en Jesús lo mismo que ha hecho en todos los hombres. Él estaba recibiendo las cargas de toda la humanidad. Por eso estaba realmente solo, realmente abandonado. Y al borde de la hora más espectacular de la historia, nos encontramos con una semana común y corriente. Dios está en la ciudad, está cumpliendo, está en la recta final del cumplimiento del propósito para el cual había venido. Y los habitantes de Jerusalén y los visitantes de la fiesta ni se percatan. La mayoría de ellos se lo perdió. ¿Por qué no hizo Jesús algo más espectacular para llamar la atención? ¿Por qué no una de esas acciones llamativas, algún milagro de esos fuera de serie? En esa última semana quizás muchos demandaban milagros. Fueron con la expectativa de encontrarse con ese predicador y verlo hacer grandes cosas. Y esos que demandaban milagros se perdieron el mayor de todos: el momento en que un par de maderos rústicos y malditos se convirtieron en el escenario del acto más transformador y poderoso de toda la historia. El momento en que una tumba para muertos se convirtió en el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los fariseos le dijeron: si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. La gente se burlaba diciendo: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Los ladrones que crucificaron a su lado le injuriaban diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Los discípulos le abandonaron creyendo que todo había terminado. Su madre lloraba desconsolada, sintiendo que la vida se le iba de ella misma. Satanás celebraba, los demonios se gozaban, habían matado al Hijo de Dios. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza: mira, tú que decías que derribarías el templo en 3 días y en 3 días lo levantarías. Un menosprecio y una indiferencia total. Todo era adverso, todo era gris. No había esperanza, no había salida. Era viernes, pero el domingo estaba a punto de manifestarse. Y quizás después de escuchar 7 expresiones declaradas por Jesús, sería lindo sumar una más, que no fue él precisamente quien la pronunció. Cuando los discípulos, y bueno, primero las mujeres llegan a la tumba a visitarle aquella madrugada de domingo, se encuentran con un emisario celestial que les dice: no está aquí, ha resucitado. Se levantó victorioso para sellar la redención eterna de todos los que creen en él, para que no tengas que morir eternamente, para que puedas disfrutar de una reconciliación con Dios,
para que no sigas esclavizado del pecado. Él se ha levantado para que tú no tengas que postrarte jamás y para declarar tu libertad y tu redención eterna. El peso por tu culpa fue pagado, la sangre preciosa derramada en aquella cruz para reconciliación con Dios. No está aquí, ha resucitado. Y yo quiero que cerremos este tiempo con una nota de celebración, de gratitud, pero también de reconocimiento. En la cumbre de ese pequeño monte habían 3 cruces. 2 ladrones crucificados a su lado y en el centro el Señor. Ni tú ni yo somos Él. Pero esas 2 cruces a su alrededor significan al resto de la humanidad. Aquellos soberbios que desconocen la gracia y la misericordia de Dios, y aquel que arrepentido reconoce su culpa y corre a los brazos de su Salvador. Tú puedes hacerlo hoy. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos permite recordar, pero también celebrar. No en medio de lágrimas y dolor, sino celebramos la victoria del caballero del Calvario, el Señor del Gólgota, aquel que se levantó victorioso de la tumba para sellar nuestra redención y reconciliarnos para siempre con nuestro Señor. A ti toda la gloria, toda la honra. Permítenos, Señor, vivir la grandeza de aquel momento especial y disfrutar de la comunión que en esa cruz fue sellada para siempre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo grande para todos y que podamos seguir celebrando el milagro más maravilloso. Fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Bendiciones para todos, gracia y paz. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.